Listo, estamos grabando. Muy buenas tardes. Como ustedes saben, hoy nos corresponde la primera parte del taller de escritura académica sobre artículo académico crítico. Yo quisiera comenzar recordándoles eh, y bueno, también anunciándoles un poco el proceso de escritura académica que yo desarrollo en los cursos de crítica cultural. En el caso del curso de crítica, ¿cuáles son los productos escritos que ustedes elaboran? El estado de la cuestión, el proyecto de investigación y creo que el artículo. El artículo académico crítico. Complementariamente, en Corrientes 1, ¿qué productos de escritura tienen ustedes? Estaba la cuestión, el resumen y el artículo académico. Es decir, que en ambos cursos tienen estado de la cuestión, de manera que hay manera un poco de consolidarlo, de hacerlo de distintas maneras. Eh, en, en crítica trabajan con proyectos de investigación, en Corrientes con un resumen y un artículo, y el artículo de Corrientes incluye implícitamente el proyecto de investigación. Si yo fuera su profesor en cuarto semestre, ¿cómo continuaría ese ciclo de escritura? Ustedes comenzarían con un proyecto de investigación que tendría incluido el estado de la cuestión, es decir, no desarrollarían el estado de la cuestión aparte, sino integrado como una parte del proyecto de investigación. Luego eh, elaborarían el artículo académico crítico, que no sería el trabajo final, sino sería algo que estarían trabajando, digamos, como en el segundo corte. Y finalmente trabajarían con la ponencia académica, que tiene varias etapas: la propuesta de la ponencia académica, la grabación de la ponencia académica y la discusión de la ponencia académica. Es decir, que en estos dos cursos, que yo lo veo como dos niveles de un mismo curso, pues si lo enseño yo, así funcionan, como dos niveles del mismo curso. Ustedes eh, aprenden fundamentalmente a escribir. Es decir, hacer crítica literaria es básicamente aprender a escribir. Por eso mis cursos tienen tanto trabajo escrito, eh, y a mí me cuesta tanto estar al día con las revisiones, porque realmente creo que son cursos que tienen más escritura que muchos otros cursos en los que ustedes han o van a participar, ¿verdad? Pero para mí es lo mínimo que se puede hacer, es lo mínimo que se puede hacer. Es decir, hacer menos que eso, a mí me parece que es como robarles el dinero. Eh, en el caso, cuando yo estudié mi pregrado, podíamos escribir un artículo de 20 páginas, pero también es cierto que mis profesores no enseñaban 4 cursos. Es un poquito complicado cuando se enseñan 4 cursos poder manejar los tiempos de escritura. Entonces, lo último que había dicho era que digamos, en cuarto, es decir, desde hace 2 años, con cuarto, estamos realizando una iniciativa muy interesante que hace parte del programa académico del curso, del proyecto docente del curso, que es la organización de crítica práctica, práctica crítica, un coloquio. Lo comenzamos a organizar en el segundo semestre del 2019. El primero fue en la biblioteca, y ya pues los otros dos han sido virtuales. Nos ha ido mejor virtual que presencial, de hecho. Y que quiero enfatizar en el tema de la ponencia académica, porque quiero anunciarle
Seguramente ya ustedes lo saben personalmente, pero quiero anunciarles, primero que todo, agradecerles a todos aquellos estudiantes del grupo que se atrevieron a enviar una propuesta de ponencia al coloquio. De verdad que se los agradezco muchísimo. A veces es muy difícil motivar a los estudiantes que hagan este tipo de trabajo, y nosotros nos los tomamos muy en serio. Cada propuesta nos la tomamos muy, muy en serio. Tan es así que anoche nos reunimos 9 personas entre profesores y estudiantes para revisar las 29 propuestas de ponencia que habíamos recibido, y de esas 29 creo que aceptamos 24. Es decir, no fueron muchas las que rechazamos. En especial quería decir que ustedes deben felicitar a Jesús Daniel Puentes Aguilar, a Catherine García Lora, no lo sabías, Catherine, te va a llegar el mensaje, y a Luis David Franco, por que sus ponencias fueron aceptadas para ser presentadas en el coloquio. Luis David, entiendo tu cara, no tienes que decir nada, ya tú sabes. Es decir, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Ok? ¿Te queda claro lo que estoy diciendo? Ok, tu ponencia fue aceptada. Entonces, bueno, yo estoy muy contento, de verdad, porque hayan hecho eso. A todos los demás, ¿qué les queda? Inscribirse como participantes del coloquio. Ya les expliqué que primero es obligatorio, porque tienen 4 horas de clase programadas para la semana que viene, que deben dedicar a participar en el coloquio. Oportunamente se compartirá la programación académica para que ustedes puedan escoger cuáles son los momentos más adecuados y más interesantes para ustedes. Las ponencias siempre las hacemos en la mañana, y las conferencias las hacemos después de 5:10. Las conferencias imperdibles, es decir, se los recomiendo de todo corazón, imperdibles, aunque entiendan el 50%, pero son imperdibles. Y definitivamente estar con los compañeros, escucharlos, ver que otros compañeros lo pueden hacer y que ustedes lo van a estar haciendo en cualquier momento, es una experiencia necesaria. ¿Ok? Los invito definitivamente a que se inscriban pronto. Ustedes saben que ya el 1 es el último día para inscribirse. Por otro lado, no puedo dormir por las noches porque no les he revisado los estados de la cuestión, porque no les he entregado los estados de la cuestión. No me deja dormir eso por la noche. En realidad están revisados, todos están revisados, todos tienen una nota, pero es solo la primera revisión. Entonces yo creo que este fin de semana, por tarde el lunes, yo voy a lograr hacer eso. Lo que quiere decir que les voy a hacer otra extensión que se merecen, porque no es culpa de ustedes que yo esté atrasado. Lo que quiere decir que la próxima entrega va a ser, y espero que sea la última fecha, el 30 de octubre, es decir, 5 días después, que es lo que está previsto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? No he escuchado a nadie que haya felicitado a Catherine, a Luis David y a Jesús Daniel. Felicidades, les va a ir muy, muy bien. Así es, así es. Y compitieron con tesistas, con egresados, con gente de octavo, con gente de séptimo, con gente de cuarto.
Yo creo que solo con haber presentado, yo creo que eso es un mérito grandísimo, aunque no hayan sido aprobados. Ya es suficiente. Para mí es como una medalla para ustedes. ¿Ok? Bueno, ahora nosotros vamos a tener dos sesiones, esta y la de la semana que viene, a terminar de trabajar el proceso de escritura en el curso. Está marcado como un taller de artículo académico, pero yo voy a preferir partir del estado que están ustedes ahora, que es un estado de la cuestión terminado, para que veamos todo el proceso y le quede más fácil y más claro a ustedes proceder. Nosotros comenzamos realmente, la primera experiencia fue cuando ustedes escogieron el texto que iban a estudiar, ¿verdad? Y después los que vinieron bien preparados a sus asesorías individuales lograron determinar conmigo, ¿qué cosa? ¿Qué determinaron conmigo en las asesorías individuales? La corriente de la corriente gris. ¿La corriente de qué? La perspectiva teórica, Luis David. Eso. Porque eso que me coja la corriente, no me gusta que me coja la corriente. La perspectiva teórica. ¿Qué quiere decir? Que el que tenga la perspectiva teórica tiene el 80% del proyecto de investigación listo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sería el proceso? Yo les dije, ustedes no pueden esperar a recibir el estado de la cuestión para comenzar a elaborar el proyecto. No es necesario. ¿Qué va a pasar cuando ustedes reciban el estado de la cuestión? Que posiblemente van a tener que abreviarlo un poco, van a tener que, o quizás no lo van a tener que abreviar mucho, incluir las correcciones que yo le haya hecho y ponerlo en la parte que corresponde del proyecto. ¿Ok? Pero, ¿qué otras cosas tienen que tener desarrolladas que no tienen? El título es clave. Yo les he compartido en el grupo un artículo que explica cómo hacer títulos académicos. Los títulos saben que tienen dos partes, un título y un subtítulo. Generalmente yo siempre corrijo los títulos, tengo como esa habilidad para poner títulos y entonces me salen unos títulos súper bacanos, entonces yo los ayudo con eso mucho cuando me entreguen el proyecto. De manera que pueden considerar esa opción de título que yo les proponga para el artículo final. ¿Qué más necesitan? Necesitan el objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Estamos hablando del proyecto. ¿Qué es un objeto de estudio? Por ejemplo, Catherine, si yo te pregunto, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿Tú qué me dices? Mi objeto de estudio es Catherine está almorzando. la representación de la pobreza de la experiencia religiosa en los procesos de modernización en el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez. Perfecto. Es decir, el objeto de estudio no es decir yo voy a trabajar sobre la leyenda de La Llorona. No. Un objeto de estudio tiene unas variables de investigación, tiene un texto en que se van a estudiar esas variables y tiene también una perspectiva teórica. Eso es importantísimo. Por supuesto que el título tiene que estar muy vinculado con el objeto de estudio. Si Catherine va a trabajar sobre la pobreza de la experiencia religiosa, posiblemente en su título tiene que haber algo parecido a eso, que le indique a la persona que lo va a leer, antes de leerlo, cuál es el tema de la investigación de Catherine. Entonces, ya hablamos del título, ya hablamos de el objeto de estudio. Otro elemento muy importante del proyecto, ¿cuál sería? ¿Cuál ustedes creen que otra parte importantísima del proyecto?
Pregunta específica. La pregunta específica, claro que sí, definitivamente. La pregunta específica es uno de los aspectos más complejos y más importantes del proyecto de investigación. ¿Cómo se formula una pregunta específica? La pregunta específica tiene 4 partes. La primera parte de la pregunta es la partícula interrogadora. ¿Qué es una partícula interrogadora? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo? Esas son partículas interrogadoras. Ahora, en nuestro ámbito de investigación, las partículas interrogadoras que se muestran más valiosas para generar proyectos de investigación son ¿por qué o cómo? Es decir, generalmente nuestras preguntas de investigación deben estar encabezadas por qué tal cosa o cómo tal cosa. ¿Ok? Esa es la primera parte de la pregunta de investigación. Ok, luego la segunda parte son las variables de la investigación. ¿Qué quieren decir variables de la investigación? ¿Qué son las variables de una investigación? ¿Han oído hablar algo de eso alguna vez? Las variables de una investigación. Si yo te pregunto, Catherine, ¿cuáles son las variables de tu investigación? ¿Tú qué me dices? Pues yo creo que una sería la pobreza, las experiencias religiosas y la otra los procesos de modernización en el cuento. Ok. De hecho, yo pondría 3. Pondría pobreza de la experiencia, religión y modernización. ¿Ok? ¿Qué son las variables? Son los conceptos más importantes que ustedes van a usar en su artículo, en su investigación, para analizar el texto que han escogido. Es decir, ustedes no van a hacer un análisis así panorámico de todo lo que pasa en el cuento, de todo lo que pasa en el poema, de todo lo que pasa en la novela. No, eso no es investigación. La investigación implica observar variables, partes muy específicas de un texto literario. Por ejemplo, a ver, algún texto, díganme algún texto que ustedes crean que todos se lo han leído. A ver. Nada, no tienen lecturas compartidas. Bueno, se me ocurre. Pero tiene que ser de curso. Luis David, yo creo que no hacen falta aclaraciones. Ya se me ocurrió uno. Este es clásico, la Odisea. El que no se la haya visto en dibujos animados se lo vio en versión Voltu 5, yo no sé, o la Odisea del Espacio, mejor dicho. Esto tiene 500 versiones. Recuerden que es la historia, Odiseo es un guerrero griego que regresa a casa a través del mar después de haber ganado en la guerra de Troya, pero Odiseo ha ofendido a, no me acuerdo qué dios o diosa, y ella en castigo le está haciendo la vida imposible y cada vez que llega a un lugar, a una isla, lo retiene de alguna manera, le crea un problema, lo trata de matar, de manera que el pobre Odiseo se demora 10 años en llegar a su casa. Y cuando llega, se encuentra que su mujer ya no puede aguantar más porque tiene un montón de pretendientes a la fuerza que lo dan por muerto y quieren casarse con ella. Porque él es el rey de ese lugar, de Ítaca. Bueno, esa es la historia. Tratemos de identificar, si yo les cuento esa historia, a ver, ¿qué variables de investigación ustedes identifican en esa historia? A ver, tratemos entre todos
¿cuáles serían los temas específicos más importantes de esta historia? Así como yo se las conté. Yo diría viajes. Muerte. ¿Cuál? El supuesto muerte de ¿Muerte dijiste? Bueno, pero no hay una muerte en realidad, no está muerto, no podemos investigar eso porque no está muerto. ¿Qué podríamos decir al respecto? La furia de los dioses sería uno. Bueno, la furia de los dioses sería uno, la furia de los dioses, el viaje, yo diría el destino, ¿ok? La fidelidad matrimonial de la mujer. En el caso, con respecto a lo que dice María Camila, pienso que el tema de la muerte, bueno, tiene que ver, la esposa no cree que está muerto, por eso lo está esperando, pero los demás no es que crean, pero les conviene creer que está muerto. ¿Por qué? Porque lo quieren suceder a él en el trono. Entonces yo pensaría que ahí el tema de la sucesión del trono es importante, por lo menos en una etapa de la investigación. Entonces fíjense que ya tenemos la partícula interrogadora, tenemos cuatro variables. Tenemos el texto que vamos a estudiar, en este caso, una epopeya, que es la Odisea de Homero, y tenemos que pensar en una perspectiva teórica. Entonces vamos a poner un ejemplo de una pregunta, préstenme mucha atención. ¿Cómo se representa la pobreza? No, perdón. ¿Cómo se representa el destino del héroe? Estamos hablando de Odiseo, ¿verdad? ¿Cómo se representa el destino del héroe en relación con la furia de los dioses en la Odisea de Homero desde la perspectiva teórica de Walter Benjamin en su ensayo Experiencia y Pobreza? A mí me suena como que eso de experiencia y pobreza, porque imagínense 10 años todo lo que no le pasó a Odiseo. Y además Odiseo viene de la guerra, tiene los traumas de la guerra. Recuérdense que eso tiene que ver con lo que cuenta Benjamin, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de una pregunta de investigación. ¿Cómo se representa? ¿Cómo se representa el destino del héroe en relación con la furia de los dioses en la Odisea de Homero desde la perspectiva teórica de Walter Benjamin en su artículo en Experiencia y Pobreza? Tenemos primero la partícula interrogadora, que es cómo, luego tenemos las variables, que es la representación de el destino y la furia de los dioses. Ahí tenemos dos variables, ¿verdad? Destino y furia de los dioses en la Odisea de Homero. Ahí tenemos el texto en que vamos a estudiar esas variables, y desde la perspectiva teórica de Walter Benjamin en su ensayo Experiencia de la Pobreza, ahí tenemos la perspectiva teórica, que además nos añade una tercera variable. En realidad tenemos tres variables: el destino del héroe, tenemos la furia de los dioses y tenemos la pobreza de la experiencia. ¿Ok? Pregunta sobre eso. ¿Alguien que quiera ayuda para formular la pregunta?
Profe, es necesario poner la perspectiva en la pregunta específica. Yo como sí. ¿Por qué es necesario? Porque la perspectiva teórica es lo que te va a indicar cómo tú vas a resolver ese problema. Un problema se puede resolver de distintas maneras, pero la perspectiva teórica indica de qué manera específica tú vas a resolver ese problema que se presenta en la pregunta. ¿Sí? ¿Tienes algún problema con eso? Y también en poner el nombre de la obra. Ah, por supuesto, eso es infaltable, eso tiene que estar allí. La pregunta específica es una pregunta compleja, no es cualquier pregunta. Es la pregunta que ustedes van a contestar a lo largo de todo su artículo. Entonces, es una pregunta compleja que tiene que tener, digamos, que tiene que orientar su investigación con todos esos elementos. Si no tiene el autor o el texto sobre el que van a trabajar, entonces no se sabe a qué está dirigida la pregunta. Y si no tiene la perspectiva teórica, no sabemos cómo la vamos a resolver. Jaraba, ¿tú querías decir algo? Es una pregunta, pero que ya me respondí yo sola. Es que, como son dos poemas, yo había puesto en la colección de poemas que la había, no sé, que yo la había escogido. ¿Es necesario que lo ponga o no la? En el caso de que nosotros tengamos un corpus, por ejemplo, de cuentos o un corpus de poemas, no es necesario y no funciona bien poner todos los títulos en la pregunta específica. En ese caso ponemos el título del libro de cuentos o el título del libro de poemas del que están tomados el corpus que he seleccionado. Ok, entonces fíjense, ya de allí de la pregunta le sale la perspectiva teórica y tienen que desarrollar la perspectiva teórica. ¿Cómo se desarrolla una perspectiva teórica? Bueno, ustedes han venido trabajando durante todo el semestre en eso a través de la escritura de sus comentarios de texto sobre textos teóricos. ¿Qué se espera de una perspectiva teórica? Yo no, déjame ver qué extensión digo yo en las instrucciones que debe tener en el proyecto, aproximadamente. Media página. Media página, ok. En media página ustedes tienen que decir algo como esto. Como acabo de referir, la perspectiva teórica de mi investigación es el texto Experiencia y Pobreza de tal año de Walter Benjamin. Considero, es decir, Benjamin plantea en este texto el concepto de pobreza de la experiencia y además, nada más, plantea el concepto de pobreza de la experiencia que según él es tal cosa, dos puntos, incluyen la cita de Benjamin, ponen la referencia y después explican el concepto. El concepto de pobreza de la experiencia se refiere a un proceso de descalificación de la experiencia humana como consecuencia de los traumas históricos causados por la guerra que conduce a desacreditar el saber y las opiniones de los mayores con respecto al pasado y que abre una grieta con respecto a la modernidad. En ese sentido, considero que este concepto va a ser muy útil para la investigación que voy a realizar. Para pam, pam, pam. No es más. Es decir, plantear las ideas principales de ese texto, los conceptos principales de ese texto, pero no todos, solo los que ustedes van a usar en su investigación. En un texto teórico puede haber 20 conceptos, pero ustedes no tienen que pensar los 20. La perspectiva teórica es sencillamente un marco teórico que ustedes han escogido para ver su objeto de estudio, para analizar su objeto de estudio, para enfocar su objeto de estudio. Entonces, solo tienen que desarrollar aquellos conceptos que realmente van a utilizar. Si es uno solo, uno solo. Si son dos, son dos. ¿Ok?
En la vida real utilizamos muchas más perspectivas, pero esta es la primera vez que ustedes van a escribir un tipo de texto como este. Entonces, entre más autores teóricos metan, más complicado va a ser para ustedes. Por eso, lo que les sugiero y lo que se les solicita es que incluyan un solo autor teórico, un solo texto teórico y dos conceptos, máximo tres conceptos. Y ya saben que las perspectivas teóricas que pueden usar son las que hacen parte del curso a partir de la unidad 2, es decir, los dos textos de Benjamin, los dos textos de Bars y de Foucault y los dos textos de Freud. Es decir, tenemos 6 posibilidades de perspectivas teóricas. Definitivamente, esos textos que ustedes están estudiando han sido escogidos porque ya yo los probé de alguna manera y sé que alguna de las perspectivas teóricas del curso puede ser útil para su lectura. ¿Hay alguien de los presentes que no tenga todavía perspectiva teórica? ¿O al contrario, me quieren contar qué perspectivas teóricas escogieron? Pues la mía es el psicoanálisis. Ok, ¿qué texto tú estás analizando, Luis? Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Henry Ibsen. Perfecto. Sobre eso, bueno, hay una ponencia, no hay ponencia sobre eso, pero alguien escribió antes sobre eso. Ok, ¿quién más? Yo escogí a Walter Benjamin en algunos temas de Baudelaire. ¿Y sientes que te está siendo útil, Ana Cristina? Al principio hizo complicado, pero ya entendí la relación con los dos conceptos que escogí, que fue el de las experiencias vividas y el del shock, y ya entendí un poco más. Me tocó cambiar un poco el enfoque que estaba poniéndolo, pero ya estoy bien. Excelente, me encanta eso, porque a veces uno quiere hacer algo, pero es que uno puede hacer una cosa con un martillo y otra con un hacha, pero lo que haces con un hacha no lo puedes hacer con un martillo, y lo que haces con un martillo no lo puedes hacer con un cuchillo. Entonces, la perspectiva teórica determina en realidad qué variables ustedes pueden usar. Ustedes no pueden querer hacer una investigación de un tema que la perspectiva teórica no trata o no les apoya. Sí, y allí, digamos, tú sabes, la poesía de Nicolás Guillén tiene ese carácter de poesía social, que tiene que ver un poco con ese tipo de exploración que hace Benjamin en relación con la recepción de la poesía de Baudelaire. Entonces, sería muy interesante identificar qué está sucediendo en el contexto, sobre todo a nivel racial, en Cuba, no recuerdo de qué año es el libro, ¿tú sabes? 1931. Ok, tienes que mirar en ese periodo, esa década de los 20 y 30, qué está pasando con la raza en Cuba. Te doy un norte, la guerra de los independientes de color, que fue una masacre contra personas negras que se habían asociado en un partido político que era solo de personas negras. La guerra de independientes de color. Y otras cosas, habría que mirar más. Ok, los demás, perspectiva teórica. Psicoanálisis. Ok, Lo María, siniestro. okay. María Camila, ¿tú qué trabajo estás, qué texto estás estudiando? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Definitivamente el psicoanálisis es una magnífica perspectiva para analizar qué hora es, porque en qué hora es, fíjense, hay una cosa que dice, no sé quién lo dice, pero dice, lo más complejo del fantasma es cuando no se ve.
Es decir, ver un fantasma no es tan complicado, pero cuando sabemos que hay un fantasma y no lo vemos, ahí es mucho más complicado. Entonces, el trabajo del psicoanálisis es identificar el fantasma, encontrar dónde está el fantasma, encontrar cuál es la situación siniestra que está evidenciando la existencia de un fantasma, cuál es el posible trauma infantil que puede estar condicionando la existencia de ese trauma. Y todas esas cosas no las va a decir el cuento en ningún lugar, las vamos a tener que leer entre líneas. El psicoanálisis se basa sobre todo en el análisis del lenguaje, un análisis muy detallado del lenguaje. A veces una sola palabrita es suficiente para darnos una clave de interpretación. Entonces, bueno, me parece una buena lección. Falta Catherine. Bueno, yo creo que en otra clase ya había dicho mi perspectiva, pero yo escogí también a Walter Benjamin, pero a diferencia de Ana, escogí el texto Experiencia y Pobreza. ¿Para estudiar qué texto, Catherine? Para estudiar el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes de Gabriel García Márquez. Verdad, verdad. Lo has dicho hasta el cansancio, pero se me olvida. Ok, perfecto. Entonces, digamos, yo creo que con eso prácticamente tienen el proyecto completo. Lo único que le falta es la hipótesis. Las hipótesis son complicadas de elaborar, pero, ajá, Profe, usted dijo que había 4 partes para hacer una pregunta específica y bueno, yo escuché 2, nada faltando. más que escuchaste dos. Ok, repito las 4 partes. La primera es la partícula interrogadora. La segunda, las variables de análisis. La tercera, el texto en estudio. Y el cuarto, la perspectiva teórica. Listo. Bueno, como ustedes saben, una hipótesis es sencillamente lo que se denomina una respuesta supuesta. Es decir, no es una respuesta verdadera, sino es una respuesta anticipada. Es como decir un chisme. No lo sabes, pero te lo imaginas. Y es un chisme que está asociado a la pregunta. No es algo que es, sino algo que tú crees que va a ser cuando tú termines el análisis de tu trabajo. Es decir, que la hipótesis es una respuesta a la pregunta que ustedes han formulado. Y vamos a probar una hipótesis. A ver. Recordemos, voy a tratar de reconstruir la pregunta que me inventé ahorita. ¿Cómo se representa el destino del héroe en relación con la furia de los dioses en la Odisea de Homero desde la perspectiva teórica de Walter Benjamin en su ensayo Experiencia y Pobreza? Que yo tengo que contestar esa pregunta. Uno en investigación no formula una pregunta para la que uno no cree que tiene una respuesta. Se espera que uno tenga una respuesta. No es una respuesta fija, pero es la respuesta que uno se imagina que va a encontrar. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de poner como ejemplo una hipótesis que responda a esa pregunta que ya he planteado. Yo diría, en la Odisea de Homero se presenta como el héroe Odiseo que regresa de una larga y cruenta guerra, se ve enfrentado a su propio destino por haber desafiado la ética de los dioses. Pienso que
el concepto de pobreza de la experiencia funciona adecuadamente para explicar este desvío del destino de Odiseo, en el sentido de que como héroe que regresa de la guerra, muestra unos traumas y un empobrecimiento de su idea sobre lo humano como consecuencia de las crueldades en las que ha participado, que indican un empobrecimiento de su idea sobre la humanidad en general. Es como si estuvieran escribiendo las conclusiones de su artículo, pero anticipadamente. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, recuerdo cuando hubo el evento este sobre cómo presentar una propuesta, ellos habían dicho que todos los verbos deben de estar en futuro. Ay, no le pare bola a eso. Pero, no, eso no es tan importante. A ver, es una conclusión a la que ustedes van a llegar, pero ustedes pueden decir, demostraré cómo en la Odisea, si te gusta más en futuro, evidentemente tienes que tener una coherencia verbal. Si están en presente, están en presente. Si están en futuro, están en futuro. ¿Ok? A mí eso no me parece, me pareció un poquito exagerado de parte de ellos. Pero bueno, de pronto está en algún libro. No, no me parece que sea. Si lo pones en futuro, maravilloso. Si lo pones en presente, maravilloso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Profesor, yo tenía un poquito de dificultad para hacer mi hipótesis y yo hice un pequeño borrador. Entonces yo quisiera leerlo para saber, porque escuchando todo lo que usted está diciendo, siento que voy por ese camino, pero tengo dudas. Entonces Ok, quisiera la opinión de María Camila, no es algo que acostumbro a hacer, pero bueno, léelo, por favor, rapidito. En la obra ¿Qué hora es? De Elena Garro, la protagonista principal muere en una habitación de hotel trágicamente y la única prueba es una raqueta al lado suyo. Algunos empleados no vieron entrar a nadie en la habitación, pero dos trabajadores conocieron al visitante más esperado por la protagonista y suponen que él es el culpable de la atrocidad. No, eso que está presentando es una descripción del cuento, no es una hipótesis. Ustedes no tienen que resumir el cuento en la hipótesis. Ya eso, cualquiera que lea el cuento sabe eso que tú me estás diciendo. Tú me tienes que decir algo que no diga el cuento. Te doy un ejemplo. Demostraré cómo en el cuento Qué hora es del libro no sé qué cosa de colores de Elena Garro, se presenta un trauma infantil de la protagonista femenina como consecuencia de no sé qué, lo que la hace tener una relación compleja con los hombres, y de esa manera entrar en un proceso de infidelidad, lo que la pone en riesgo de ser asesinada por el portero. No es lo que dice el cuento, es lo que tú crees que el cuento dice. Y si le digo que yo había hecho esto y me corrigieron. Bueno, te digo, me parece, me sirve para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. A mí quien te corrigió, a mí no me importa, porque quien te va a corregir soy yo. ¿Te basta esa respuesta? Como le digo, literalmente había hecho todo lo que usted acaba de decir. Eh, Y ajá, lo corregí como de esa manera, pero ya me di cuenta que mejor no, sigo mejor mío. bueno, es que a veces sucede eso. Uno tiene que ver a quién le pide ayuda. Ok.
Listo. Entonces, imagínense hipotéticamente, yo realmente espero que ya ustedes tengan listo el 80% de su proyecto docente, de su proyecto de investigación, de manera que cuando yo les mande el estado de cuestión, hagan así, ¡pam!, lo metan y lo empaqueten y lo manden. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. No tenemos otra opción. Entonces, imagínense hipotéticamente que ya ustedes tienen el proyecto terminado y revisado por mí. Imagínense qué sueño. Soñar no cuesta nada. Imagínense que ustedes tienen eso. Entonces, vamos a mirar cuál es el salto o cuál es el proceso que tenemos que seguir para convertir el proyecto de investigación en el artículo académico crítico. Ya ustedes saben qué es, en qué consiste ese saltico. Ustedes han oído hablar de las matrioscas. Y las muñecas que dentro de ellas tienen otra muñeca y dentro de ellas tienen otra muñeca. Exacto. Eso es un juguete, una artesanía rusa. Son unas muñecas. Entonces hay una muñeca grande, tú la abres, sale otra muñeca, tú la abres, sale otra muñeca. Entonces imagínense esto como una matriosca. El estado de la cuestión se mete en el proyecto y el proyecto se mete en el artículo. Entonces, evidentemente no es meterlo mecánicamente como se mete una matriosca, ¿verdad? Hay que hacer a veces reducciones, hay que introducir correcciones y hay que hacer coherente todo. Pero imagínense que básicamente el proyecto de investigación con el estado de la cuestión adentro va a ser la introducción de su artículo. Es decir, cuando ustedes tengan el proyecto revisado, ya tienen la introducción completa de su artículo. Que deben ser, ¿cuántas páginas digo yo en la introducción del artículo? Como al final. Digo que 2 páginas. En 2 páginas ustedes tienen que resumir el estado de la cuestión, bueno, el proyecto, porque el estado de la cuestión ya va a estar metido dentro del artículo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, sobre todo, si los resúmenes del estado de la cuestión tenían 5 líneas, lo tienen que dejar en 2,5 líneas. No pueden eliminar ninguno, solo reducir los que tienen. ¿Verdad? Si tenían 10 líneas sobre la perspectiva teórica, déjenlo en 7. Si estaban hablando paja al principio, muchos acostumbran a hablar paja porque creen que necesitan hablar paja y en ningún lugar de las instrucciones dice hable paja. Entonces, borran la paja. ¿Qué es lo más común del mundo? Que usted empiece con un párrafo muy breve que sea motivador a la lectura. Pero si usted no tiene esa habilidad, usted puede empezar así, crudamente. En el presente artículo tengo como objeto de estudio el análisis de la representación de la pobreza de la experiencia religiosa en el cuento. Ya, ahí empezó su artículo. No tienen que gastar tanta saliva en eso, ¿verdad? Entonces ya tienen la introducción, 2 páginas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tendrían que hacer en el resto del trabajo para cuántas páginas le faltarían? Le faltarían ¿cuántas? No lo Si ya tengo. tenemos 2, nos faltarían 4 si queremos hacer el artículo 6. Ok, le faltarían 4. ¿Y a qué van a dedicar esas 4 páginas que le faltan? Desarrollo del artículo. ¿Y eso qué significa, Luis David? Plantear, o sea,
O sea, poner en trabajo todo lo propuesto en lo anterior, en el proyecto de investigación. Sí, hay una palabra clave que no estás usando, Luis David. ¿Qué van a hacer en el desarrollo del artículo? Poner los argumentos que sustenten lo que propusimos. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando uno está poniendo los argumentos que sustentan, ¿cómo se llama ese proceso de pensamiento? ¿Ah? Crítica. Se llama crítica, pero la principal operación de la crítica es analizar. Es el momento del análisis. Entonces ahí es cuando todo el mundo se va en baba y empiezan a darle larga y a decir cosas que no tienen que son. Muchachos, tienen un libro delante y tienen que analizarlo. No le tengan miedo. Es el momento de analizar. No es otra cosa. ¿Y qué significa analizar en un artículo crítico? Significa que ustedes, si van a trabajar sobre, en el caso de Ana Cristina, ¿cuáles son tus variables de análisis, Jaraba? La experiencia y el shock. Ok, ok, digamos que Ana Cristina va a trabajar sobre la experiencia y el shock. ¿Qué quiere decir? Que ya Ana Cristina tiene que tener en un archivo de Word todas las citas de los poemas que ella está analizando, donde ella ve que se manifiesta el tema de la pobreza y del shock, porque esas van a ser las evidencias que Ana Cristina va a tomar de su texto de estudio para poder demostrar. Si ustedes están hablando de shock, no pueden poner fragmentos que hablen de la luna. Tienen que hablar de fragmentos que hablen del shock. Todo tiene que estar concatenado. Entonces, ¿qué se espera? Que Ana Cristina coja y diga, bueno, a continuación, al final del proyecto, por lo general, tenemos un mapa de argumentos. En el desarrollo del artículo me dedicaré a evidenciar primero la presencia de la pobreza y luego la manifestación del shock en los poemas tal, tal y tal del libro tal de Nicolás Guillén. Para ello comienzo presentando una cita de este poemario, del poema tal, que me permitirá comenzar el análisis de la pobreza. 2 puntos. Y copias tu cita. Todas las citas que ustedes introduzcan en un artículo académico tienen que tener una presentación de la cita y tienen que ser seguidas de un análisis de ustedes. Esto parece lo más evidente del mundo, pero yo todos los días reviso trabajo de gente que corta cita de los textos y los pega en el artículo, corta cita y los pega, ni dice para qué sirven, ni para qué las va a usar, ni por qué las puso. Es decir, no las presentan y además tampoco la analizan. Si no hay análisis, no hay artículo, porque no hay crítica. Es decir, cada cita dice, a continuación voy a citar tal cosa. Ponen los 2 puntos y citan. Cada cita requiere una referencia según APA. Apellidos del autor, coma, año, coma, página citada. O 2 puntos, página citada. No es mi fuerte lo de las APA. Cuando se termina la cita, digo, en la cita que acabo de incluir se evidencia la pobreza por tal y tal cosa. De igual modo, tal autor dice que, y incluyen citas que sacaron de sus antecedentes críticos que le ayudan a confirmar lo que ustedes están planteando o a rebatir lo que ellos han planteado en los antecedentes críticos. Eso es el momento del análisis y la argumentación. Un artículo académico no se trata de comentarios literarios. Un artículo crítico se trata de argumentación, de análisis literario.
Y la argumentación implica tener evidencias distintas a su opinión sobre lo que usted está planteando. Es decir, traer a alguien que lo defienda. Mira, yo digo esto y fulano está de acuerdo conmigo. ¿Me entienden? Eso está claro. Y ese es el proceso ideal de cada una de las citas que incluyan. No tienen que incluir tantas citas. A veces, si es una novela, un texto narrativo con 3 citas, se hace un artículo de 6 páginas, encantado de la vida, porque tienen que introducirla. Es decir, presentarla, introducir la cita, analizar y argumentar. Con 3 citas se hace un artículo. Pero a veces estamos desesperados por meter toda la novela en el artículo de 6 páginas. Y esos son los artículos que no funcionan. Porque no hay análisis. Luis David, perdóname por haberte hecho esperar. Tranquilo. Ahora que estamos hablando de las citas, yo tengo una pregunta. Es que usted en una clase mencionó que, o sea, cuando nosotros trabajamos con un texto que tiene otra edición de un distinto año, usted mencionó que cuando habláramos del texto que estamos estudiando, lo hiciéramos con la fecha original de publicación y en esto es donde tengo la pregunta. O sea, cuando nosotros citamos dentro del análisis, nosotros, usted sabe que después de la cita va el apellido y la fecha. Es allí donde tenemos que poner la fecha de la edición y en la bibliografía, o cómo sería ahí. Yo no sé tú qué estás preguntando, Luis David, porque tú sabes perfectamente lo que estás diciendo, pero igual yo te voy a repetir lo mismo que tú estás diciendo. Hagan una idea, un libro se escribió, se publicó en el año que se publicó y eso nunca va a cambiar, ¿verdad? Si un libro se publicó en 1935, de aquí a la eternidad seguirá siendo publicado en 1935, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? El año de la edición que yo estoy citando. Hay libros que tienen 35 ediciones, 40 ediciones, otros tienen 3, otros tienen 4, ¿verdad? Cada edición implica un año distinto, ¿verdad? Si ustedes ven en la bibliografía de mis cursos, yo siempre pongo 2 años. ¿Sí se han dado cuenta? Eso no es norma APA. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que el primer año es de publicación y que el segundo es el de edición. Entonces, cada vez que ustedes mencionan la obra, mencionan el título, el año que corresponde allí es el año de publicación, de la primera vez que el libro se imprimió. Pero como dice Luis David, cada vez que vayan a hacer una cita, si el año de publicación no se corresponde con el año de edición, entonces ustedes tienen que poner entre paréntesis el año con el que corresponde la edición. Por ejemplo, déjame ver si puedo. Ok, este libro que yo siempre lo tengo a mano porque tengo algo que hacer con él. Este libro es de 1770 y pico. Ni me acuerdo de qué año es. Ayúdenme a buscar el año de publicación de ese libro, háganme un favor. Rapidito. Cartas Marruecas. Cartas Marruecas de José de Cadalso. ¿En qué año se publicó se publicaron? 29. 1789. Cada vez que yo vaya a hablar de las cartas marruecas, digo, las cartas marruecas, entre paréntesis, 1789, de José Cadalso, constituyen un libro muy importante para el pensamiento ilustrado español del siglo XVIII. A continuación, realizaré una cita de la carta número 1 de las cartas marruecas. Pongo la cita, la copio. Cuando termino la cita, abro un paréntesis en la misma línea y pongo Cadalso, coma, vamos a ver de qué año es esta edición. 2008.
Cadalso, 2008, 2.P.35. ¿Qué pasa con eso? Eso parece una bobería, pero si usted en su artículo me dice que las cartas marruecas se publicaron en el 2008, yo me río en su cara, porque evidentemente usted no tiene la más mínima orientación histórica del texto que usted está estudiando. ¿Me entienden por qué eso es importante? Los aterriza a ustedes en un momento histórico de producción. Me acuerdo que yo escribí una propuesta muy breve sobre este libro y me equivoqué en la fecha de publicación y mi profesora me lo corrigió, casi se me tira a la yugular y me arranca, me desangra. Y me había publicado, no eran muchos años los que me había equivocado, pero me había equivocado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este libro? Este libro primero circuló manuscrito durante muchos años, luego se publicó en una revista y después fue que se publicó en libro. Entonces la fecha que se usa generalmente es la de publicación en libro. Ok, preguntas. ¿Qué quiere decir? Que con el proyecto terminado lo que falta es el análisis. A ese análisis le tienen que dedicar alrededor de 3 páginas y media con esa dinámica. Presentar la cita. Presentar la cita es decir, ¿para qué me va a servir esa cita? Uno no mete citas que no le sirven. A continuación, es decir, quiero demostrar o quiero evidenciar la aparición de la mala suerte en el destino del héroe. Para eso voy a presento una cita del canto número 3. Esa es la presentación de la cita. Esa es una presentación bastante elaborada. Todos no tienen que ser tan elaboradas. Puedo decir, según plantea Burgos Cantor, tal como se indica en el libro El animal que estoy siguiendo, 2 puntos. Esas son formas de presentar la cita. Pero eso es como una conversación. Es que a mí me parece de locos coger y cortar una cita y ponerla en el texto, cortar otra y ponerla. No hay ninguna conexión, no hay ninguna escritura. ¿No hay? Es la cosa más loca del mundo. Y lo hacen estudiantes de niveles muy avanzados, les voy a decir. Y a mí me da un fastidio, pero bueno, yo le pongo siempre, y lo verán en sus correcciones, introducir cita, analizar cita, lo verán siempre en mis correcciones, en rojo. Primero introducir cita, luego analizar cita. ¿Qué significa analizar cita? Primero, dar una interpretación de ustedes. Y una interpretación no es su opinión personal. Sus opiniones personales son muy respetuosas en su casa. Esto no son opiniones personales. Eso es lo que el texto les dice a ustedes. Es decir, para ustedes dar una opinión, tienen que basarse en lo que esa cita dice. Es muy distinto opinar a interpretar. Son 2 procesos distintos. ¿Qué hacen generalmente los estudiantes? Comentan. Los artículos no son para comentar. Les voy a tratar de poner un ejemplo de la diferencia entre un comentario y una interpretación. Pero para eso tengo que buscar una cita. Ok, por ejemplo, aquí en la página 192 de mis noches, de mis cartas marruecas dice, esta es mi cita. Dice, entonces yo voy a introducir la cita. A continuación, voy a presentar una cita del libro de Cadalso que indica o presenta categorías raciales para discriminar a los personajes. ¿Okay? Esa es mi presentación. Pongo 2 puntos. Ahora voy a copiar la cita. La cita dice, señora, dijo, este es un moro noble, cualidad que basta para que le admiráis, y honrado,
prenda suficiente para que yo le estime. Desea conocer a España. Me ha encargado de procurarle todos los medios para ello y lo presento a toda esta amable tertulia. Déjame ver si me sale un comentario. En la cita que acabo de presentar, el autor describe la llegada de un personaje y dice que es noble y honrado. Me parece importante que resalte que es noble y honrado, porque esas son cualidades muy importantes que deben tener las personas de bien. Es difícil para mí inventarme un comentario, pero eso es un comentario. ¿Cómo sería un análisis? Yo diría, identifico en la cita anterior que el autor realiza, es decir, que el autor asocia la condición racial del personaje, en este caso moro, para referirse a árabe, con las virtudes de noble y honrado. Sin embargo, lo que llama la atención es que el autor Cadalso presenta estas como actitudes excepcionales del personaje y no como rasgos comunes a todas las personas de esta procedencia étnica religiosa. Lo que indica que el uso de esas virtudes que plantea Cadalso, en realidad, lejos de enaltecer al personaje, están denigrándolo racialmente. Eso es muy difícil de ejemplificar, pero no sé si se nota la diferencia. La diferencia es que yo me remití a las variables que estaban en mi cita, a lo que mi cita decía. Es decir, cuando ustedes tengan un análisis, yo tengo que ver que en su análisis hay palabras que me recuerdan o que son las mismas que están en la cita. Porque es un microanálisis. Es solo el análisis de esa cita. Ustedes no pueden estar pensando en ese momento en la pregunta específica. Tienen que estar pensando en cómo analizar esa cita y la otra, y la otra, y la otra los lleva en total a contestar la pregunta específica. ¿Me entienden? La pregunta específica se contesta por pedacitos, no se contesta de una vez. Y se contesta a través de evidencias que ustedes encuentran en el texto literario, evidencias que ustedes presentan, analizan y argumentan. A ese análisis que hice habría que sumar, según plantea Russell Siebold, las caracterizaciones racistas de los personajes es propio de esta novela. Ya, él es una autoridad que ha dicho eso antes y yo lo utilizo para argumentar el análisis que he realizado. ¿Verdad? Muchachos, esto no es optativo, esto no es como a mí me gusta que ustedes lo hagan. Así es la escritura académica. Y la van a aprender ahora o la van a aprender después. Y si no la aprenden ahora, van a pasar un trabajo después tremendo. Porque su tesis debe ser así. Entonces, nadie les va a enseñar a escribir en octavo semestre ni como egresado. Ya los cursos que son para aprender a escribir, ya ustedes los recibieron. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué falta? ¿Qué es lo único que nos falta después de ese análisis? Para terminar. Conclusiones. Las conclusiones. Y en las conclusiones, ¿qué voy a hacer? Voy a retomar la hipótesis. No voy a copiar la hipótesis. La voy a retomar y veo si logré los resultados que yo había esperado cuando planteé la hipótesis, si hay alguna variación, si hay algún cambio, si se me volteó totalmente la tortilla. ¿Ok? Y
¿Qué más le falta? Bibliografía. Bibliografía. La bibliografía citada, que para mí es sagrada. Es decir, no tener una buena una bibliografía bien presentada, de acuerdo con unas normas bibliográficas, es como ir al trabajo con las uñas sucias. Y perdónenme la metáfora. Es decir, la presentación de ustedes como profesionales no está en lo que ustedes escribieron, sino cómo se ve a primera vista lo que ustedes escribieron. Antes de leerlo, la gente van a ver si respetan las normas y el estilo de escritura o no. Y después lo van a leer. Pero si ven que no usan mayúsculas en los títulos, que no saben cómo se escribe un título, que tienen la bibliografía mal escrita o que no tienen bibliografía, van a decir, este trabajo carece de calidad académica, no voy a perder mi tiempo leyendo. Entonces, en ese sentido, todos esos aspectos formales son los más importantes que a mí me parece que ustedes deben aprender en este nivel. ¿Saben? Lo demás es aprender a leer. ¿Y qué es aprender a leer? Vivir para leer. Porque cada vez que ustedes leen un libro, ese libro se va guardando en algún lugar. Su lectura del libro se va guardando en algún lugar. Eso no va a parar, eso no se pierde. Si ustedes leyeron, les quedó un vocabulario, les quedó una idea de determinada cosa. Y después leyeron otra cosa y pasó igual. Y leyeron otra cosa y pasó igual. Y cuando ustedes van a analizar y estudiar algo, de alguna manera, cuando ustedes van a estar leyendo en su cerebro, se van a activar todas esas lecturas previas que ustedes tienen. Y les van a permitir hacer una mejor interpretación. Si ustedes no leen, nunca van a ser buenos profesionales en el área de la literatura. Se trata de acumular lecturas. Y esa acumulación de lectura es tu experiencia lectora, es lo que te permite ver cosas que los demás no ven. Mis estudiantes me dicen, ¡ay, yo no me había dado cuenta! Y yo le digo, claro, yo tengo 50 años leyendo. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Es normal que tú no te des cuenta, pero yo no lo puedo dejar pasar. Ay, profesor, yo no lo había pensado de esa manera, me dicen, y yo me río. Porque bueno, de algo tiene que alardear de uno, aunque sea de lo mucho que ha leído, ¿no? Ok, ¿qué más sería? Yo estoy cansado ya. Ha sido bastante intensa la sesión. Pienso que es una de las sesiones más productivas que hemos tenido en este curso recientemente, a pesar de que la gente encuentra que tiene cosas más importantes que hacer que venir a clase. Pero bueno, el problema es de ellos. Yo hasta sin nadie doy clase, porque el día que no venga nadie pongo la cámara y grabo y se lo doy por dado. Entonces, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario antes de que terminemos. Ya que habló de la ampliación del plazo, ¿para cuándo quedaría? Yo no lo dije. No, profe. Está seguro, yo no lo dije. El 30, pues. Disculpe, pero no lo dije. Yo voy a poner un post, en Facebook, esperemos que esa sea la última fecha. Mira, les voy a decir cómo es esto. Esto es como cuando uno le debe a varias personas. Entonces a uno le prestan dinero y uno coge para pagarle al otro, pero entonces ahora le debe a dos y después coge a este para pagar. Y así estoy yo siempre. Salí de los resúmenes de corriente, ahora estoy saliendo de los artículos de los estudiantes de cuarto que van a presentar ponencia, que es urgente. Ya tengo el trabajo de ustedes atrasadísimo hace rato, pero ya tengo también trabajos de los
de séptimo, y entonces es así, es una profesión de trabajo en casa. Ningún maestro, ningún profesor termina su trabajo en la escuela. ¿Ok? Todos los profesores, y ahora que trabajamos en casa todo el tiempo, imagínense, el drama es más terrible porque no, a veces yo termino a las 8 desde las 6. Sí, porque ustedes se harán la idea, ustedes no me van a decir, ay, ese profesor flojo que no corrige los trabajos. Sí. ¿Sabe cuáles son los profesores flojos? Los profesores que no les ponen a escribir. Esos sí son profesores flojos. Y los van a reconocer con mucha facilidad. ¿Por qué no le ponen para escribir? Porque no quieren corregirle. Escribir en la universidad siempre es un reto. Mira, me alegra la cara que tiene María Camila si me escucha y piensa. María Camila, ¿qué te hiciste, María Camila, en el pelo? Me hice unos mechones adelante y en la parte de atrás me pinté. Eso es para ahora, para las fiestas de noviembre. Bueno, entonces, con toda seguridad, para la sesión de la semana que viene, ustedes van a tener sus proyectos y vamos a poder, pues, quiero que vengan. A veces yo sé que es incómodo aclarar cuestiones de sus trabajos individuales, pero no tenemos otras opciones, ¿verdad? En el grupo, bueno, si se sienten cómodos para hacerlo, pueden presentar preguntas específicas y así como ahorita le ayudé a María Camila, etcétera. Es decir, la idea es trabajar en taller, esto es un taller y es difícil hacer talleres virtuales. ¿Ok? Entonces, eh, tendremos eso para la semana que viene y vamos a terminar de hablar de, sé que faltan 20 minutos, pero yo estoy cansado y en 20 minutos no me parece buena idea empezar a hablar de, de la gradiva. Entonces, mejor cojámoslo un poquito más suave y, como les digo, en la próxima sesión, primero vamos a terminar con la gradiva y después vamos a aclarar dudas individuales sobre el avance de los artículos. ¿Ok? Porque ya el proyecto ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero igual, si hay preguntas específicas todavía no van a haber entregado todavía para esa fecha el artículo, el proyecto, ¿verdad? Eh, Porque dije el 30 y tenemos clase el 29. Ok, podrán preguntar todavía sobre el proyecto, cosas de última hora. Entonces, eso es, Ana Cristina Jaraba, no te me vayas que quiero hablar contigo y los demás, pues muchas gracias y buen fin de semana. No dejen de inscribirse en el coloquio porque nadie les va a contar, se lo van a perder, se los estoy diciendo. Chao. Chao, profe. Chao.